alimentación, a la presión que hemos estimado para la alimentación de la columna. De esa manera vamos a poder definir cuál es la condición térmica que tiene la alimentación. Calculamos el número de etapas mínimas. Esto lo vamos a realizar por la ecuación de Wien, que es una ecuación más completa que la ecuación de Fenske, porque ya hemos hablado de que la ecuación de Fenske introduce ciertas simplificaciones. La principal de ellas es que considera que la volatilidad relativa en la columna es aproximadamente constante. En cambio, que Wien nos permite evaluar el efecto de esa variación. Entonces, calculamos el número de etapas mínimo y luego utilizamos esa misma ecuación para determinar nuevamente lo que es la composición, la fracción molar que hay de esos compuestos no claves, ¿ok? Inicialmente habíamos realizado esto por Genteve-Guedes, es decir, con Genteve-Guedes habíamos determinado esa composición de HHK, LLK en el líquido o en el vapor de fondo, como lo estemos definiendo. Y ese cálculo ahora lo volvemos a repetir, esas composiciones con la ecuación de Fenske, YHHK, YLLK, que son los compuestos no claves. Y entonces aquí es donde iniciamos un proceso de iteración, donde volvemos a comparar eso con lo que habíamos estimado inicialmente. Si hay diferencias significativas, este proceso vuelve a iniciarse y volvemos a continuar. ¿Qué sucede? Que ya en una segunda iteración, en un segundo lazo, este es el primer lazo, en el segundo lazo la comparación se realiza con los valores que estamos determinando ya de Fenske y de Wien. Luego hablamos de la ecuación de Underwood para determinar la relación mínima de reflujo. Entonces esta ecuación nos permite determinar cuál es el valor de R mínimo. Y entonces hay dos casos. Hay dependiendo del tipo de separación que tengamos, que se conoce como clase 1, o clase 2. Clase 1 es que todos los compuestos están distribuidos. Significa esto que todos los compuestos van a estar presentes en el tope y en el fondo. Y una clase 2 es cuando alguno de ellos ya deja de estar presente en una de las corrientes, pasa a ser un clase 2. Entonces, dependiendo de la separación que tengamos, tenemos ciertas ecuaciones para calcular el valor de R mínimo. Luego que tenemos el valor de R mínimo, definimos entonces el valor de R como un valor que podemos decir tantas veces R mínimo. Podemos decir que esto es un parámetro beta por R mínimo, donde esto es un factor de proporcionalidad que puede estar entre 1.1, 1.5 veces. ¿Ok? Una vez que tenemos eso, entonces hablábamos en la clase anterior, ya al final, que utilizamos la correlación de Gilligan para determinar entonces el número de etapas, ¿ok? Esta correlación nos permite determinar el número de etapas. Y aquí quedamos. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, vamos a retomar esa ecuación de Gilligan. Vamos a hablar de la ecuación de Kirkbride. Esa ecuación de Kirkbride nos permite determinar el número de la etapa de alimentación. Y ya luego lo que resta es el cálculo de los balances de energía en el condensador y en el hervidor para cerrar lo que es este método shortcut, lo que es el método corto. ¿Ok? ¿Alguna inquietud, pregunta que tengan sobre lo que hemos venido hablando con respecto al método shortcut? Vale. No, profe. Gracias. Bueno, entonces, volvamos entonces a esta correlación, a Gilliland. Les decía entonces que al finalizar la sesión del día jueves, les decía entonces que esta es una correlación que nos permite predecir o estimar el número de etapas teóricas requeridas para la relación.
para trabajar con esta etapa necesitamos conocer R, necesitamos conocer R mínimo, ambas deben de ser conocidas. Profe, disculpe, disculpe. Sí, no lo escucho. yo tampoco. No, profe, no lo escuchamos. No, profe, no lo escuchamos. Hola. Sí, profe, ya sí te escuchamos. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Sí, profe, ya. Sí, profe. Vale, una fluctuación de internet. Bueno, entonces les decía que para trabajar con la correlación de Gilliland, lo que necesitamos conocer es el valor del reflujo mínimo, el valor de R, son datos conocidos, y el número de etapas mínimas, ¿ok? Conocidos esos tres parámetros, podemos proceder a determinar el número de etapas teóricas totales requeridas. Esta correlación tiene limitaciones, ¿ok? Lo decíamos en la clase anterior. El número de compuestos ha de estar en un rango entre 2 y 11. El valor de la alimentación del parámetro Q debe estar entre 0.28 y 1.42. Podemos trabajar desde full vacío hasta 4.000 kilopascal, que son esos 600 psi aproximadamente. La volatilidad relativa de los compuestos claves debe estar entre 1.11 y 4.05. Y tenemos un rango de R mínimo y N mínimo donde podemos trabajar con ellos, ¿okay? Que son estos dos parámetros que están acá. Esta gráfica es ilustrativa, ¿okay? Es ilustrativa porque a estas alturas yo creo que ya nadie trabaja de manera gráfica. Aquí encontramos lo que son esas relaciones o, por decirlo así, ecuaciones que nos permiten determinar el valor de ese número de etapas mínimos. Esas ecuaciones han sido, por decirlo así, parametrizadas, los que conocemos como las ecuaciones de Dulgy. Y para el caso de columnas de plato encontramos estas ecuaciones donde S es el número total de etapas, S mínimo es N mínimo, ¿okay? El número total de etapas mínimas que requerimos. Aquí vemos lo que es la leyenda de esas ecuaciones. Entonces, esto se trata de determinar este parámetro YT. Para determinar este parámetro YT necesitamos determinar X. Introducimos X en esta ecuación, determinamos YT y luego con este parámetro YT procedemos a determinar N mínimo. En el caso de columnas empacadas no hablamos de etapas, sino que hablamos de unidades de transferencia de masa. Dado que no tenemos físicamente un plato,
sino que tenemos unidades que son equivalentes a los platos. Entonces tenemos unidades de transferencia de masa, que son las NT, un número de unidades de transferencia de masa. Para determinar este número de unidades de transferencia de masa necesitamos entonces un valor de volatilidad. ¿Ok? Ese valor de volatilidad se calcula entonces en función de la volatilidad de los compuestos claves. Necesitamos entonces determinar un parámetro igual YT. Ese parámetro YT luego lo introducimos acá. Aquí este es P, perdón, YP. Aquí hay un error. Calculamos ese parámetro YP para determinar el número de unidades. Necesitamos conocer X, pero X se calcula con la misma ecuación que encontramos acá en función de la relación mínima de reflujo. Y de esa manera entonces podemos predecir el número de unidades de transferencia teórica. También encontramos lo que es la ecuación de Erbar-Maddox. La ecuación de Erbar-Maddox es una correlación que también se utiliza para determinar el número de etapas teóricas. Es equivalente también, o no diría equivalente, vamos a decir que su utilidad es similar a la ecuación de Gilliland. Entonces, en la ecuación de Erbar-Maddox, lo que necesitamos entonces es determinar el valor de R como tal, R entre R más 1, la regla